El trabajo que estamos presentando en esta ocasión se denomina Estudio experimental sobre la alteración térmica en huesos de ungulados. En diferentes sectores de la región pampeana se han registrado estructuras de combustión arqueológicas en las que predominan huesos de animales termoalterados. En los sitios de Laguna XX, La Barracuda y Laguna del Trompa se identificaron 4 fogones compuestos por huesos de guanaco y 2 formados por huesos de caballo domesticado. Tanto los huesos de guanaco como los de caballo pertenecen principalmente al esqueleto axial. En el sitio El Venado se recuperó un fogón en el que se reconocieron huesos de venado de las Pampas y carbón vegetal. Los investigadores que estudiaron esta estructura de combustión plantearon que la presencia de huesos carbonizados y calcinados con superficies cubiertas por una textura cristalina sugeriría que los huesos alcanzaron temperaturas superiores a los 300 grados. Por su parte, en el sitio Pasotero 5 se registraron 2 concentraciones de huesos de megafauna con diferentes estadios de combustión que señalarían un amplio rango de temperaturas alcanzadas, entre 300 y 1000 grados centígrados. Huencunazar es un sitio de grandes dimensiones en el que se registraron 22 fogones con huesos de guanaco que fueron utilizados como combustible. Huencunazar está siendo estudiado actualmente por nuestro equipo de investigación. En Huencunazar se realizaron excavaciones en 2 sectores, denominados sector A y B, recolecciones superficiales intensivas en todo el sitio y extracciones de fogones en los diferentes sectores excavados. Las excavaciones realizadas en el sector A permitieron recuperar un total de 13 estructuras de combustión, artefactos líticos, especímenes esqueletarios de diferentes especies animales, principalmente pertenecientes a guanaco y venado de las Pampas, pigmentos minerales y carbones vegetales. La excavación en el laboratorio de los fogones número 4 y número 5 permitió reconocer una forma en cubeta de la base, registrar sedimento alterado térmicamente y determinar una composición dominada por huesos de guanaco quemados. El análisis arqueológico de los huesos recuperados en el fogón número 4 permitió identificar el predominio de vértebras y epífisis de huesos largos. Estas unidades anatómicas favorecen los procesos de combustión a causa de su alto contenido de tejido trabecular. Asimismo, los huesos que conforman el fogón número 4 están homogéneamente quemados y mayormente han alcanzado el estadio calcinado. En las superficies óseas predominan las texturas agrietada, vítrea, foliada y pulvurulenta. Estos patrones fueron observados en huesos frescos y limpios expuestos de forma directa a llamas con temperaturas de 300 a 900 grados centígrados. No obstante, estas interpretaciones se basaron en información obtenida de experimentos realizados en Estados Unidos y el continente europeo. Por esta razón, nos propusimos desarrollar un programa experimental que consiste en términos generales en la termoalteración de huesos actuales de diferentes especies animales. En este trabajo presentamos los primeros resultados del proceso de combustión controlada de huesos actuales de guanaco y vaca. Para adentrarnos en la metodología utilizada en este trabajo, podemos comenzar con las muestras actuales seleccionadas. La colección de carcasas modernas de guanaco está conformada por 158 individuos procedentes del noreste de la provincia de Río Negro y se encuentra almacenada en el Instituto Incuapa Conicet. Esta colección osteológica fue formada por el Dr. Christian Kaufmann a partir de la recolección de carcasas de individuos que murieron naturalmente o que fueron abatidos por cazadores furtivos. Para el desarrollo de este trabajo se seleccionaron 42 huesos de animales adultos, 21 diáfisis de metapodio y 21 cuerpos de vértebras. La muestra de huesos de vaca fue formada a partir de elementos anatómicos despostado de reses para comercialización que fueron donados por la carnicería del autoservicio Miguelito de la ciudad de Olavarría. Se seleccionaron para quemar 14 diáfisis y 14 epífisis de fémures. Los ensayos de combustión controlada se realizaron en un horno mufla donde se quemaron 41 huesos de guanaco y 28 de vaca a intervalos de 50 grados centígrados, entre temperaturas de 50 a 1000 grados centígrados.
El análisis actualista isoarqueológico de las modificaciones óseas producidas en la textura, la morfología y la fragmentación fue realizado macroscópicamente y con una lupa binocular de altos aumentos. En Huencunazar se extrajeron 4 fogones, que fueron trasladados al laboratorio para excavarlos y reconstruir con mayor grado de detalle su forma y composición. Para la excavación de estas estructuras se procedió a utilizar estecas de madera y pinceles. La obtención de imágenes fotográficas, el mapeo de los materiales sobre estas imágenes utilizando el programa CorelDRAW y la obtención de profundidades artificiales a través de un nivel de mano establecido a una altura constante. Los huesos de guanaco analizados en este trabajo proceden del fogón número 4. La coloración de las superficies externas e internas de los huesos actuales y arqueológicos fueron medidos con un colorímetro digital Hansou CS10, que permitió una comparación objetiva de las piezas. Este tipo de instrumento utiliza escalas de color Cielab que permiten describir el color real en el espacio tridimensional con 3 parámetros numéricos. El primero de ellos, llamado L, indica el gradiente desde el tono negro al tono blanco. El parámetro A muestra un gradiente de rojo a verde y el parámetro B el gradiente entre amarillo y azul. De esta forma, se puede trabajar sobre valores numéricos independizándose de tablas y cartas de color, cuya interpretación puede ser algo subjetiva. Bueno, vayamos ahora a los resultados obtenidos en el trabajo. En esta diapositiva podemos ver la pérdida de masa en huesos densos y porosos en función de la temperatura, para piezas de guanaco y de vaca. En una primera instancia podemos asociar la pérdida de masa con la cantidad de material combustible consumido a una cierta temperatura. Se ve con claridad que la pérdida de masa en huesos porosos es mayor que en los huesos densos, y esto está directamente relacionado al contenido de material combustible. No hay diferencias significativas entre huesos densos de vaca y de guanaco, pero sí la hay entre huesos porosos de ambas especies. Esto posiblemente esté asociado con el tiempo transcurrido entre la muerte del animal y la combustión realizada. En las piezas de guanaco se combustionaron muestras con varios años desde la recolección, y en el caso de vaca se utilizó material fresco recién obtenido de un comercio local con mayor contenido de materia orgánica. Con respecto al análisis de las modificaciones óseas, se observaron patrones similares en los huesos termoalterados de ambas especies. Los especímenes sometidos a temperaturas de entre 50 a 250 grados conservan tejido blando. La textura vítrea se registra en las superficies óseas de huesos que se quemaron a temperaturas de entre 200 y 400 grados. Los agrietamientos se identificaron por primera vez en los huesos sometidos a 250 grados y de manera continua hasta las temperaturas más elevadas. En huesos de vaca, sometidos a 300 grados centígrados, se comienza a registrar exfoliación del tejido cortical, mientras que en los huesos de guanaco esta modificación se registra por primera vez a los 400 grados. Los registros de pulverización en la superficie de los huesos de vaca se registra desde los 550 grados centígrados hasta las temperaturas más elevadas. Por su parte, la expresión de esta modificación en los huesos de guanaco es contrastante entre unidades anatómicas. En las vértebras, la pulverización se registra a los 500 grados y de manera continua hasta las temperaturas más elevadas, mientras que en las superficies pulvulentas en diáfisis de metapodio se acotan a los especímenes quemados de entre 650 y 750 grados. En lo que refiere al craquelamiento de las superficies óseas en los huesos de guanaco, se registra desde los 350 grados en vértebras de manera discontinua y en diáfisis de metapodio de manera continua. En los huesos de vaca, el craquelamiento se registra desde los 550 grados. También se observaron superficies porosas desde los 600 grados en ambas unidades anatómicas de vaca, mientras que en guanaco solo las vértebras mostraron porosidad y desde los 800 grados. Por último, el doblamiento solo fue registrado en las diáfisis de huesos largos de ambas especies y en las temperaturas máximas de quemado. Acá se puede ver la carta de colores obtenida mediante colorimetría de las piezas de guanaco combustionadas en forma controlada.
Para hacer el análisis de color, se tomaron medidas del color mayoritario de cada pieza, del color secundario y también se midió el color interno. Se puede ver que en las primeras temperaturas, hasta los 200 grados, no hay cambios muy apreciables en la coloración de la pieza, y las piezas quemadas podrían ser confundidas con piezas sin quemar considerando solamente el color que tienen. A partir de los 200 grados y hasta los 400, las piezas se tornan oscuras. Entre los 400 y 600 grados, los colores están más en la gama de los grises y oliva. Para temperaturas mayores a 600 grados, la paleta que domina es de colores claros. Para las temperaturas más altas, a partir de los 800 grados, se puede apreciar un amarilleo en la coloración externa del hueso al transcurrir algunos meses desde su calcinación. Esto no ocurre en la coloración interna de los huesos, solamente ocurre en la parte externa. La carta de color es muy similar para huesos de vaca. En este caso se ensayaron combustiones controladas a temperaturas de entre 250 y 900 grados centígrados. Por eso la carta se observa un poco más acotada. Veamos cómo trabajamos sobre un modelo predictivo. Para este análisis se consideró únicamente el color mayoritario de cada pieza. Si graficamos los parámetros de color, es decir, su valor numérico en función de la temperatura, lo que obtenemos son estos gráficos. Están representados a la izquierda por los valores de L, A y B en función de la temperatura para huesos porosos y a la derecha para los huesos densos, donde podemos ver que quien presenta más variación en los huesos quemados es el parámetro L, el parámetro de luminosidad, que recordemos representa el gradiente entre el negro y el blanco. El parámetro L tiene una tendencia general creciente con el aumento de temperatura. En la relación donde prevalecen los tonos grises oliva se puede ver una mayor dispersión del parámetro L. Sin embargo, para ese rango de temperaturas, el parámetro A tiene una variación lineal con la temperatura, como puede verse en este otro gráfico. Si vemos el comportamiento en las muestras actuales de vaca, encontramos algo similar. Una tendencia lineal del parámetro L creciente y una mayor dispersión en las temperaturas intermedias, con mejor respuesta si se considera para esta región el parámetro A. A partir de los 800 grados ya no sería posible estimar las temperaturas alcanzadas con precisión, sino que podríamos afirmar únicamente que es mayor a 800. De esta forma, haciendo uso de dos de los parámetros de la escala Cielab, podemos armar un modelo matemático para predecir la temperatura alcanzada por los huesos durante la combustión. Utilizando los modelos de color, se pudo estimar la temperatura en diferentes piezas del fogón arqueológico. Podemos ver cómo se da la distribución de temperaturas en la estructura. Haciendo un análisis preliminar del valor del parámetro L, podemos dividir las muestras en tres regiones. Donde el parámetro L es menor a 40, las temperaturas estarán entre 250 y 400 grados centígrados. Cuando el parámetro L toma un valor entre 40 y 64, la temperatura podrá estar entre 400 y 650 grados centígrados. Y debemos estimarla a partir del parámetro A. Para los valores de L mayores a 64, la temperatura es mayor a 650 y se estima a través del parámetro L. En estas gráficas podemos ver la distribución del valor de L para las piezas medidas en el fogón número 4. Las clasificamos como piezas densas y porosas y analizamos la frecuencia del parámetro L. Podemos ver que en ambos casos la mayor frecuencia es para valores de L menores a 40, es decir, temperaturas por debajo de los 400 grados centígrados. Respecto de las piezas que arrojaron valores de L mayor a 64, podemos ver una frecuencia mayor para las piezas densas que para las porosas. Esto podría asociarse a que a temperaturas altas la fragilidad de los huesos porosos es mayor que la de los densos y que por ello no hayan podido conservarse en la misma proporción. Utilizando los modelos de color, fue posible estimar las temperaturas de cada una de las piezas y representarlas en una imagen del fogón. Acá podemos ver que hay tres focos de temperaturas altas que están indicados en color rojo, donde se superó los 600 grados centígrados. Después, circundante a esas regiones, están ubicadas otras mediciones de temperatura que estarían entre los 400 y 650 grados. Y finalmente, en una parte más externa o alrededor de las temperaturas indicadas en naranja, aparecen las indicadas amarillas, que son las temperaturas con menos de 400 grados centígrados. De esta forma podemos ver que en esos tres focos
que también coinciden con el color que se ve reflejado en la imagen, porque son las piezas más claras, más blanquecinas, ahí fue donde se alcanzó las máximas temperaturas, o las piezas óseas alcanzaron temperaturas más altas. También podemos ver que en esas regiones las piezas óseas están más fragmentadas, hay partes más pequeñas de hueso que no es posible medirlas, ya que no pudieron ser recuperadas. El análisis de las modificaciones óseas de las vértebras y diáfisis de huesos largos de guanaco recuperados en el fogón número 4 de Huencunazar permitió registrar la presencia de texturas vítreas, arietadas, esfoliadas, purulentas, craqueladas y porosas. Al comparar con los huesos quemados experimentalmente, es posible sostener que la estructura de combustión de Huencunazar atravesó un amplio rango de temperaturas. Sin embargo, la ausencia de doblamiento de las diáfisis de huesos largos sugieren que estas temperaturas probablemente no superaron los 800 grados centígrados. Bueno, respecto de las conclusiones, podemos decir que existió una cierta coherencia entre todas las variables que se analizaron, de modo que nos permitió modelar la escala térmica a partir de los parámetros de color de la escala Cielab. La mayoría de los huesos que se analizaron presentaron colorimetrías compatibles con combustiones a temperaturas más bajas, entre 250 y 400 grados centígrados. También pudimos ver en forma espacial que hay 3 zonas en el fogón número 4 que habrían alcanzado temperaturas mayores a los 650 grados. El próximo paso en este trabajo sería verificar el modelo utilizando alguna escala alterna como puede ser la de cristalinidad para poder extrapolar este modelo para inferir temperaturas en otros fogones arqueológicos. Muchas gracias.